Muy buenas oyentes queridos, ¿cómo estamos hoy? Bienvenidos a Cultura, Tecnología y Futuro. El día de hoy vamos a analizar las noticias falsas. Veremos cómo estas pueden afectar a la política y al discurso público de la sociedad y cómo las redes sociales y tecnologías como los bots y las inteligencias artificiales pueden contribuir a la difusión de estas noticias falsas. Dividiremos el episodio en tres secciones. En la primera vamos a ver un poco las dinámicas y los funcionamientos de las noticias falsas. En la segunda sección veremos más específicamente las noticias falsas en redes sociales y el rol de los bots. Y en la tercera sección vamos a analizar el caso de Axel Ruda Cubana y los disturbios en el Reino Unido que se dieron a lo largo de agosto y que continúan en septiembre. Bueno, empecemos. Nos vamos a basar en un artículo titulado Fake News Detection on Social Media, a Data Mining Perspective, de una lista bastante extensa de autores que son Kai Xu, Amy Silva, Suhan Wang, Jilian Tang y Juan Liu, Juan con H, no con J. Estos autores definen las noticias falsas como artículos de noticias que son de forma deliberada y verificable falsas. Es importante, como aquí dicen que son falsas de forma deliberada, porque estas noticias lo que buscan es engañar al consumidor. Por lo tanto, pues vemos como noticias del tipo más satírico, que dicen cosas que son falsas, pero con un tono sarcástico, pues no son noticias falsas porque pues por ese tono sarcástico, esa sátira, se nota que pues no intentan engañar a nadie, solo pues hacen una burla o usan la sátira por diferentes motivos. Las noticias falsas buscan beneficios económicos y políticos principalmente. ¿Los beneficios económicos dónde van? Pues en las plataformas de redes sociales, tanto como en la prensa, entre más personas consuman la noticia que yo he publicado, más dinero voy a ganar yo, más remuneración voy a tener. La BBC publica un artículo en el cual explica que en Kosovo, que es un país de Europa Oriental, la gente que se dedica a este negocio de las noticias falsas puede llegar hasta triplicar su salario a través de esparcir bulos por redes sociales. Los beneficios políticos que pueden perseguir las noticias falsas es principalmente avanzar una agenda política. En la misma plataforma X, Elon Musk tenía una publicación donde decía que cualquier persona que se la pille avanzando pues o beneficiando o buscando, ¿no? su agenda política, se le suspendería de Twitter. Y aquí el actor Morgan Freeman le responde, pues suspéndete tú mismo, ¿no? Y pues acusaciones al empresario. Veamos entonces unas características de las noticias falsas. Las características que se analizan en este artículo de Kai Xu y compañía son lingüísticas y visuales, principalmente. Las características lingüísticas se basan en el lenguaje inflamatorio, lo que hemos visto quizás el amarillismo. Buscan evocar emociones para causar confusión y desorden en ciertas comunidades, las comunidades pues que consumen estas noticias, porque pues de esa manera ganan más dinero, se vuelven más llamativas. Las visuales son imágenes y vídeos que del mismo modo buscan impactar, buscan evocar emociones, pero pueden ser incluso pues imágenes que no tienen nada que ver con lo que dicen que tienen que ver. Pueden ser noticias que no tengan, que vengan de otros lugares. Desgraciadamente, los seres humanos tenemos psicológicamente vulnerabilidades
frente a las noticias falsas. Los autores se concentran en dos. Primero que todo está el realismo ingenuo. Esta es nuestra tendencia a pensar que lo que nosotros creemos sí está fundamentado, racionalizado, no está sesgado para nada y tal, y es puramente racional. Mientras que siempre asumimos que lo que piensan nosotros es, wow, es que tienen prejuicios, quizás se han guiado por noticias falsas y tal, ¿no? Sin darnos cuenta que pues podemos ser nosotros mismos los que quizás no hemos interpretado bien las evidencias, o que quizás incluso a nosotros mismos nos está afectando estas noticias falsas. No lo tenemos en cuenta y pensamos que son los otros los idiotas. Y quizás la más conocida, la otra tendencia, es el sesgo de confirmación. Este conocido sesgo se basa en que cuando nos presentan mucha información, demasiada para recordar, vamos a favorecer a aquella que está de acuerdo con lo que nosotros ya creemos. Si me presentan más información de la que puedo recordar, voy a mirarla toda, y pues aquella que confirma lo que yo ya creo, las creencias que ya tengo, voy a decir, mira, pero es que yo leí esto. Sin embargo, la otra la voy a descartar, la voy a olvidar al segundo. Varios estudios demuestran que una creencia errónea o falsa es difícil de corregir, porque presentar a esa persona con información que desmienta esa creencia no solo es inútil, sino que puede radicalizar a la persona en las creencias que ya tiene. Se puede sentir atacado y pues crea rechazo ante esta nueva postura. Sobre todo pasa esto en grupos ideológicos. ¿Ok? Entonces, bueno, un punto importante es que las noticias falsas florecen en ambientes donde reinan los intereses a corto plazo y la presión social. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Eso es un punto importante. Vamos a profundizar un poco más. ¿Ok? En la difusión de noticias falsas, en la producción de noticias falsas, hay dos actores principales, que es el publicista y el consumidor. Y cada uno tiene diversas motivaciones. El publicista tiene tanto motivaciones a corto plazo, que son las económicas, quiere llegar a más consumidores para ganar más dinero, como las motivaciones a largo plazo, que es donde quiere pues cuidar su reputación como un buen publicista, un publicista de confianza, que pues comparte noticias que no están sesgadas, que son confiables. El consumidor, por su parte, también tiene motivaciones. Estas son la información, donde pues quiere evidentemente hacerse con noticias verídicas, reales, pero también tiene las motivaciones psicológicas, que es donde busca no solo el sesgo de confirmación, busca confirmar lo que quiere, pues como para darse esa satisfacción, sino que también tiene esas necesidades sociales. Cuando yo consumo cierto contenido, ciertas noticias, formo una especie de comunidad con la otra gente que también consume estas cosas y que opina de manera similar. Y ya que los humanos somos seres sociales, necesito formar parte de alguna de esas comunidades, y hasta cierto punto esto va a determinar qué tipo de noticias consumo. Entonces, las noticias falsas florecen donde el publicista es dominado por sus intereses a corto plazo, es decir, donde lo que primeramente busca es simplemente llegar a más gente, y donde el consumidor es dominado por sus necesidades psicológicas, es decir, donde pues lo que quiere es no necesariamente hacerse con noticias verídicas, sino que está más preocupado por pues pertenecer a esa comunidad de personas que consumen ese tipo de noticias. Veamos entonces las particularidades de las redes sociales. Aquí hay
también diferentes actores en la producción de estas noticias. Están los bots. Estos son algoritmos que llevan cuentas, y lo interesante de estos bots es que pueden por sí mismos crear las noticias falsas y empezar a difundirlas hasta que lleguen a una persona con muchos seguidores que pueda terminar el trabajo, que pueda difundirlos, y una vez pues se ha llegado a esta persona, el bot ya ha hecho lo suyo y pasa a lo siguiente. Esto hace que en redes sociales sea muy difícil seguir o identificar el origen de una noticia falsa, porque antes de que se ha hecho viral, pues no se le presta atención. Pero y después de que se ha hecho viral ya está pues en demasiados lugares. E incluso si se puede ver por dónde le llegó a esta persona con muchos seguidores, incluso en ese momento ya está esparcida por muchos lugares. Están también los trolls. Estos sí son usuarios humanos, pero estos pues sí a propósito están esparciendo bulos y noticias falsas. Incluso hay evidencia de que más de 1000 trolls pagados difundieron bulos sobre Hillary Clinton durante las elecciones de los Estados Unidos. Y luego finalmente están los cyborgs, que son una combinación de los dos, tanto bots como usuarios humanos trolls. Ok, las características. Veamos cómo las características lingüísticas y visuales que hemos visto antes se agravan en las redes sociales. Este es un punto al que hay que prestarle atención. El lenguaje inflamatorio que hemos visto en las redes sociales, pues por lo menos en los titulares se puede conocer en inglés como clickbait. Es como carnada para los clics. Lo he visto traducido como anzuelo, pero bait es más como la carnada, lo que pones encima del anzuelo, porque un anzuelo vacío no pesca nada. Entonces aquí vemos que hay varias noticias falsas que tienen títulos muy llamativos para que la gente pues le haga clic y entre, pero luego vemos que el cuerpo, es decir, los párrafos ya, lo que es la noticia, es de un carácter más pobre. Quizás el argumento no está bien construido, la redacción es mala, la organización es cuestionable. Y entonces esta es una característica, porque a los publicistas, una vez han hecho, los consumidores han hecho clic, pues ya tienen su dinero asegurado y ya no les interesa que pues tengan una experiencia de valor leyendo la noticia. Pero para la gente que se dedica a intentar mitigar las noticias falsas, pues este tipo de estructuras donde el título está por aquí arriba súper genial y luego el contenido es más cuestionable, es quizás una indicación de que se trata de una noticia falsa. También el funcionamiento de las redes sociales es importante para favorecer a quien se le escucha más. Volvemos. Mark Owens-Jones es un investigador del manejo de la información y se centra bastante en las redes sociales. Habla en una publicación, en una entrevista, de cómo Elon Musk, el nuevo dueño de X, anteriormente Twitter, ha hecho que los tics azules sean de pago. Esos tics azules que aparecen al lado del perfil de uno y que pues son como una verificación. Anteriormente estos tics, pues para adquirir uno había que pasar por un proceso de verificación, ¿no? Y después de eso realmente no tenía ningún efecto. Pues los tenías ahí y la gente respondía como le parezca conveniente. Sin embargo, ahora
Estos tics hay que comprarlos y sí que tienen un efecto, y es que hace que las publicaciones de las cuentas con tics sean más visibles. Entonces, según Owen Jones, esto lo que hace es que Twitter se convierta en un lugar donde las voces de las personas que no tienen los recursos para comprar estos tics azules pues se vean más silenciadas y pues se oiga como voces con más ruido a las personas pues que sí tienen los recursos para comprar estos tics. Y vemos también que las personas que se dedican a noticias falsas pueden muy fácilmente comprar estos tics, ayudando o contribuyendo a la difusión de estas noticias falsas, lo que puede ser dañino para el discurso político y público. Finalmente, las características visuales también se ven afectadas por las nuevas tecnologías. Todos conocemos a estas alturas de la vida las capacidades de la inteligencia artificial para crear contenido falso. Yo me he encontrado en Instagram incluso vídeos de estos videojuegos, de que pasa un auto por carreteras flotantes, chocándose con todo y cayéndose, con un audio de una conversación de Trump, Obama y Biden diciendo estupideces, que pues ahí se nota que eso es una broma, quizás una burla, una sátira, pero si la inteligencia artificial puede hacer eso, yo creo que es solo cuestión de tiempo a que haga cosas más serias, si no es que se han hecho ya y yo simplemente no me he enterado. Solo con un minuto de contenido online ya la inteligencia artificial puede aprovechar eso para hacer a cualquier persona decir cualquier cosa. Y pues, a ver, ¿quién no tiene un minuto de su voz online? Si eso en las historias con amigos o cualquier cosa, básicamente se puede falsificar la identidad de cualquier persona. Un ejemplo de cómo estas confusiones transmitidas por redes sociales se han dado es el de Guatemala, cuando estalló el volcán de fuego. Esta erupción, este volcán se llevó la vida de 62 personas, pero en redes como Twitter o bueno, como X, Instagram y Facebook, pues se compartían fotos y vídeos de erupciones que hacían que parezca pues súper tremendo, súper así complicado, y más importante, que iba a seguir erupcionando en el futuro. Y esto causó mucho pánico en pues las comunidades que vivían cerca del volcán, evidentemente, porque pues ya había habido daños serios. Pero luego se reveló que estos vídeos eran realmente del volcán Kilauea en Hawái. Y entonces, bueno, el gobierno de Guatemala desmintió estos bulos y pidió dejar de compartirlos porque pues es una situación delicada, ¿no? Una situación que había cobrado vidas y que estaba causando pánico entre pues, las personas que vivían cerca de este volcán de fuego. Hablemos de las cámaras de eco. Me parece que es uno de los peligros más inminentes y graves del tema de cómo las redes sociales funcionan, porque las cámaras de eco llevan a la polarización política. Las cámaras de eco es básicamente cuando pues cada persona sigue a diferentes cuentas y son cuentas que generalmente están de acuerdo con sus propias opiniones, sesgo de confirmación que hemos visto antes. Pero entonces lo que hace esto es que, por cómo funciona el algoritmo de las redes sociales, estas van a mostrar a esa persona solo en contenidos que tengan que ver con esas cuentas que sigue y por lo tanto que tengan que ver con esas opiniones que ya tiene. Cuando
cuando le muestra más contenido hay otro que le deja de mostrar y ese es el importante. Por eso, entonces, estas opiniones se radicalizan y hacen que el discurso público sea mucho más difícil. Neil deGrasse Tyson, el influencer científico, decía en una entrevista que cuando él era pequeño no recordaba que se llegue a discusiones por tener diferentes opiniones, mientras que hoy es casi pan de cada día. Hagamos un paréntesis, sin embargo, para ver cómo llegamos a esta situación donde se dan las cámaras de eco. Esto viene de un libro de Shoshana Zuboff que se titula The Age of Surveillance Capitalism, la edad del capitalismo de la vigilancia, en el que explica que a finales del siglo XX la empresa Google pues aparece y crea este sistema de navegación donde se puede buscar información, pero es gratuito. Y pues no quieren hacerlo de pago, no quieren cobrar a los usuarios por su servicio, pero entonces esto hace que tengan que buscar otras formas de financiación. Evidentemente pues ponen los anuncios, ¿no? Pero la primera manera que tienen de ganar dinero es que asocian anuncios con palabras clave. Por ejemplo, si yo escribo casa, me va a mostrar anuncios, yo que sé, de muebles, por ejemplo. Pero esto no les estaba dando suficiente dinero. Y entonces a los inversionistas de Google, que pues querían su dinero también, porque invierten para luego recibir remuneración, ya se estaban empezando a quejar y pues Google estaba al borde de la quiebra. Pero luego se les ocurre una idea en la cual pues ya no van a hacer anuncio con palabra clave, sino anuncio directamente con usuario. Entonces, aquí van a analizar como los patrones de búsqueda de los usuarios, qué le gusta a tal usuario. Van a ver también desde qué tipo de dispositivo está buscando, desde dónde está buscando, y a partir de estos parámetros pues pueden deducir cosas como la edad del usuario, la clase social, el sexo, el género, pues infinidad de cosas. El tema es que para recopilar esta información ya tenían la tecnología, entonces pues fue fácil. Entonces, ahora de esta manera, anuncio usuario, ya pues pueden conocer al usuario incluso mejor que ellos mismos se conocen, porque pues ven tendencias subconscientes que pues pueden tener, de las que no están al tanto ellos mismos, ¿no? Entonces pues este tema, aunque quizás a veces lo decimos de broma, ¿no? Hay chistes de que tienes una conversación con tu ex y luego la gente de WhatsApp que está viendo tu conversación pues reacciona de cierta manera. Aunque se hagan bromas de esto, pues es algo bastante serio. Ok, bueno, pasemos entonces al ejemplo al caso de Axel Ruda Cubana, con el que vamos a concluir el episodio. Este caso es uno que se dio en Southport, un pueblo del Reino Unido en la costa, donde pues hubo un asesinato de 3 niñas de 6, 7 y 9 años en un festival de danza de Taylor Swift. Esto ocurrió el 29 de julio del 2024 y pues se supo que el agresor, que el asesino tenía 17 años, pero no se sabía más. Como no había información, no tardaron en salir las noticias falsas, acusaciones de que el autor del crimen era un inmigrante musulmán que llegó en el 2023 con una patera al Reino Unido para buscar asilo.
Incluso se llegó a llamar al agresor Ali al-Shakati. Este es un nombre que es falso. El experto, Mark Owen Jones, el experto en el manejo de la información, contó que un día después había 27 millones de retweets o de casos en que se compartía esta información a través de las diferentes redes sociales de información falsa. Hubo diversos influencers y personalidades que contribuyeron al inicio de estos rumores, entre ellos Andrew Tate, por ejemplo, el boxeador, dijo en X que el asesino es un inmigrante indocumentado que llegó en un bote y dice, abro comillas, el alma del hombre occidental está tan rota que cuando los invasores masacran a vuestras hijas no hacéis absolutamente nada. Cierro comillas. La versión original que cita en inglés la revista Al Jazeera contiene también una mala palabra que he omitido, pero no cambia el significado. Bueno, vemos aquí el uso del lenguaje inflamatorio, ¿no? En los invasores, el alma rota y la acusación de no hacéis absolutamente nada. Tommy Robinson es un activista de extrema derecha con varias posiciones anti-islam y afirma a sus 800.000 seguidores que hay evidencia que indica que el Islam, la religión islámica, es una, entre comillas, enfermedad mental y acusa a los partidos de izquierda británicos de querer reemplazar a la nación británica por inmigrantes hostiles, violentos y agresivos. Acusa también a los partidos de izquierda, al partido Labour principalmente, que es el más grande, de no importarle los hijos de los británicos. Y el miembro del Parlamento Nigel Farage, que también es de extrema derecha, cuestiona a la policía por no calificar este ataque como terrorismo. Channel 3 Now, que es otra revista, también contribuye a la difusión de estos bulos usando el nombre falso Ali al-Shakati y diciendo incluso que el agresor estaba en la mira del MI6, que es la inteligencia británica. Esto es falso también, obviamente. Y dicen incluso que tenía antecedentes de salud mental y que estaba fichado por los servicios de salud de Liverpool. Cuando se reveló la verdad, sin embargo, pidieron disculpas públicas. Hoy se conoce que el asesino se llama Axel Rudakubana, que no es un inmigrante. Él nació en Cardiff, la capital de Gales, que está dentro del Reino Unido, y que, sí, sus padres son ruandeses, pero no se conoce, no hay información oficial sobre su religión. Sin embargo, esta desinformación llevó a varios disturbios, en ocasiones violentos, en Southport, donde se dio el ataque, en Liverpool, en Londres y en Irlanda del Norte. En otros casos más puntuales también, y los disturbios se han concentrado en mezquitas, en hoteles con refugiados y incluso a gente por la calle les han atacado. Gente que ahora inmigrante o que simplemente lo parecía. Patrick Hurley, un miembro del Parlamento de Southport, ha defendido su pueblo diciendo que la gente que ha liderado los disturbios en Southport eran de fuera, no eran de Southport específicamente, y que son solo personas que están aprovechando la muerte de 3 niñas pequeñas para avanzar sus agendas políticas. Cuestiona evidentemente la moralidad de esto, que obviamente los fallecimientos de estas niñas es un tema delicado que no se debería usar de ese modo. Finalmente, el juez
Andrew Menari, de Liverpool, ha decretado que se mantenga la anonimidad sobre la identidad de Rueda Cubana debido a las tensiones que se están dando, principalmente en tema de su religión. Vemos, sin embargo, que aunque se han desmentido estos bulos, sigue habiendo protestas. Sospecho que esto es por lo que hemos visto de las cámaras de eco. Sospecho que esta evidencia que desmiente esto no les está llegando a ciertas personas, incluso si les llega, por lo que hemos visto antes de la radicalización de las opiniones, porque la gente se pone a la defensiva, incluso si les llega, no va a tener ningún efecto. Hace poco, el día 7 de septiembre, se dio en Glasgow, que también está dentro del Reino Unido, una reunión liderada por Tommy Robinson, el activista de extrema derecha que hemos mencionado antes, donde 1000 personas se reunieron para protestar en contra de la inmigración. Sin embargo, dentro de todo esto hay buenas noticias. Y es que el contramovimiento, el movimiento en contra de la anti-inmigración, digamos, es mucho más grande en todo el Reino Unido. En Glasgow, por ejemplo, hubo una respuesta donde 5000 personas se reunieron en contra de esta reunión de Tommy Robinson. Estaba la policía para mantener el orden, pero pues afortunadamente no se llegó a confrontaciones violentas ni físicas. Entonces, pues este es un ejemplo de cómo las noticias falsas y incluso las cámaras de eco proporcionadas por las redes sociales están pues afectando la política, y vemos cómo se está radicalizando el discurso público. Les voy a dejar, oyentes, con 2 preguntas. La primera es quizás un poco distópica, un poco amarillista, ya hablando de esto en el episodio de hoy. Pero les quiero preguntar si ¿qué creen ustedes? ¿Creen que la inteligencia artificial se puede adueñar de la prensa? ¿Y cuáles serían las consecuencias? Vimos en el episodio sobre la inteligencia ambiental que por temas de recursos pues querían pasar todo el trabajo a la inteligencia artificial. Para quienes no hayan escuchado ese episodio, pues pueden ir a verlo en este mismo podcast, pero pues así un resumen es que los usuarios podían enviar a la superintendencia quejas sobre el funcionamiento en ciertas zonas de su servicio, y pues había que analizar esas quejas para tomar decisiones. La superintendencia estaba usando inteligencia artificial para analizar estas quejas, pero luego había profesionales que tomaban las decisiones. Pero por falta de recursos, la superintendencia quería pasar la toma de decisiones también a la inteligencia artificial. Los profesionales estaban quejando, decían que esto iba a reducir la transparencia de las decisiones, porque después, si pasa todo a máquinas, no conocemos el razonamiento de una máquina, no podemos darle tanta confianza. Entonces, pues ahí había esa tensión. Entonces, aquí mi pregunta es, ¿y si a las empresas de prensa, ¿sabes? Pues las diferentes revistas, se les ocurre hacer lo mismo? Se les ocurre pasarlo todo a la inteligencia artificial de forma que baje esta transparencia. ¿Sería posible entonces que el discurso público pase a manos de la inteligencia artificial, que no sabemos cómo toma decisiones ni por qué? Quizás el por qué sí lo podemos conocer, pero el cómo y el... Está claro esa pregunta, ¿no? Yo tengo este objetivo, ¿qué vale la pena hacer por él?
no sabemos cómo una inteligencia artificial respondería a esa pregunta, y quizás lo haría de una forma que nos parece cruel. Entonces, pues esa es mi primera pregunta, ¿no? Si la inteligencia artificial se hace con el discurso político, pues cómo lo podría moldear. Mi segunda pregunta está algo relacionada. Es donde pues hemos visto todos estos peligros que tenemos en las redes sociales, ¿no? Tenemos el clickbait, ¿no? El anzuelo de los clics, tenemos el sesgo de confirmación, tenemos la cámara de eco. ¿Cómo podemos protegernos de los peligros de la radicalización a lo que esto conlleva? Como usuarios, ¿qué podemos hacer para protegernos de esto? ¿Es posible siquiera el diálogo ahora? El filósofo Jürgen Habermas, ¿no? el amigo Habermas, soñaba con salas donde se pueda dar este tipo de debates, este tipo de conversaciones sin ningún tipo de coerción, ¿no? Él decía que el debate sin coerción de todas las ideas es necesario para la convivencia democrática. ¿Se puede dar eso ahora? Y si se da, ¿es necesariamente en un contexto en persona o se puede dar online? Estoy pensando aquí, lo que se me está pasando por la cabeza son los debates que se suelen dar en las cajas de comentarios en las redes sociales. ¿Creen los oyentes que estos debates pueden ser fructíferos? Este canal es, al final de todo, uno de esos tipos de espacios de debate libre donde pues compartir todas las opiniones y llegar a conclusiones racionales. Y pues quizás no llegar a conclusiones, pero por lo menos pues tener nuevas ideas para reflexionar. Y hostia, mira, no me había fijado en eso. Bueno, háganme saber en comentarios qué piensan acerca de estas preguntas. Muchas gracias por llegar hasta aquí y pues los veré en el próximo episodio.